La crisis del cristianismo en Occidente, un cambio de paradigma histórico e irrepetible. Durante los últimos 2000 años, el cristianismo ha sido uno de los pilares más importantes de la civilización occidental. Sus valores no solo configuraron el ámbito espiritual de millones de personas, sino que también cimentaron la base cultural, moral, política y científica de las naciones más influyentes de la historia. No obstante, en el siglo XXI, una crisis sin precedentes amenaza su existencia, una crisis que no responde a los patrones cíclicos de la historia, sino a un cambio estructural y sistémico que impulsa un nuevo orden mundial. La situación actual no solo implica la pérdida de influencia cultural del cristianismo, sino también una transformación radical en las bases filosóficas y espirituales de la sociedad occidental. Esta crisis se ve alimentada por la convergencia de la globalización, el relativismo moral, el auge de ideologías posmodernas y la tecnología, factores que, combinados, presentan un desafío inédito que no permite comparaciones directas con otras épocas históricas. 1. La desafección religiosa, estadísticas y realidades. El declive de la fe cristiana en Occidente está ampliamente documentado y medido. Organizaciones como Pew Research Center, Gallup y estudios europeos revelan tendencias que no pueden ignorarse. En Europa, más del 70% de los jóvenes adultos no participan en servicios religiosos regulares, mientras que la identificación como cristianos ha caído por debajo del 50% en países como Reino Unido, Alemania y Francia. En Estados Unidos, considerado durante siglos un bastión del cristianismo, la proporción de personas que se identifican como nones, aquellos que no profesan ninguna religión, ha crecido del 5% en la década de 1970 a más del 30% en la actualidad. En América Latina, aunque el cristianismo sigue siendo dominante, el crecimiento del secularismo, el sincretismo religioso y las sectas están debilitando la influencia de las iglesias tradicionales. Si bien el cristianismo ha enfrentado crisis anteriores, como el Renacimiento, la Reforma o la Ilustración, la desafección actual tiene una dimensión distinta y globalizada. La secularización ya no es un fenómeno local, sino un movimiento global, impulsado por la tecnología y los medios de comunicación masivos. El cristianismo no está simplemente perdiendo espacio frente a otras religiones, sino que enfrenta la indiferencia espiritual, un fenómeno más desafiante que la oposición directa. 2. La revolución cultural y la nueva moralidad. El surgimiento del relativismo moral en la era posmoderna ha desplazado los valores judeocristianos que durante siglos configuraron la ética de Occidente. En el centro de esta revolución cultural se encuentra la negación de las verdades absolutas, reemplazadas por un sistema de valores subjetivo y fluctuante. Algunos fenómenos clave incluyen la desconstrucción de la familia tradicional, con un rediseño de roles y conceptos que desafían las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio y la crianza de los hijos. La aceptación de una ética basada en el sentir personal más que en principios objetivos, donde lo ético es definido por el individuo y no por una moral trascendental. La promoción de una tolerancia mal entendida, donde toda opinión es válida, excepto aquellas que defienden principios cristianos tradicionales. La revolución cultural actual no es un proceso que simplemente reinterprete los valores del pasado, es una negación frontal de los fundamentos cristianos que sustentaron a Occidente. A diferencia de la Revolución Francesa o de movimientos liberales del siglo XIX, esta revolución no busca reemplazar al cristianismo con otro sistema ético objetivo, busca eliminar toda referencia a la verdad absoluta, dejando a la humanidad a merced de su propia subjetividad. El resultado es un vacío moral que, paradójicamente, lleva al caos en lugar de a la libertad. 3. Ciencia, tecnología y la era del materialismo. La revolución científica y tecnológica ha transformado nuestra comprensión del mundo, pero también ha contribuido a la erosión de la espiritualidad. La cosmovisión materialista propone que el universo es un sistema cerrado, donde lo espiritual no tiene cabida y la realidad se reduce a lo que puede medirse y probarse empíricamente. La tecnología, por su parte, ha generado un ritmo de vida acelerado que no deja espacio para la reflexión ni para lo trascendental. Fenómenos como las redes sociales y la inteligencia artificial promueven una mentalidad superficial y utilitaria, donde la búsqueda de placer inmediato desplaza la meditación en Dios y en las Escrituras. Reflexión, la ciencia y la tecnología, lejos de ser enemigas de la fe, son herramientas que pueden glorificar a Dios cuando se usan correctamente. Sin embargo,
el error del materialismo radica en reducir la realidad a lo observable, ignorando las dimensiones espirituales y trascendentes de la existencia. Al eliminar a Dios de la ecuación, la humanidad pierde no solo su propósito, sino también su esperanza. 4. El nuevo orden mundial, la homogeneización cultural y espiritual. El concepto de un nuevo orden mundial ya no pertenece al ámbito de las conspiraciones. La globalización, impulsada por poderes económicos, políticos y culturales, busca crear un sistema homogéneo donde las identidades culturales y espirituales pierden relevancia. En este contexto, el cristianismo es percibido como obstáculo, ya que defiende verdades absolutas incompatibles con la ideología global relativista. Se promueve una religiosidad universal y difusa, donde todas las creencias son igualmente válidas, excepto aquellas que proclaman exclusividad, como el cristianismo. Se refuerza la dependencia del hombre en sistemas creados por él mismo, economía, tecnología, ciencia, desplazando la soberanía de Dios. Este nuevo orden mundial representa una nueva Torre de Babel, un intento de unificar a la humanidad al margen de Dios. Pero así como en Babel, el resultado será la confusión y el caos, pues una sociedad que niega su fundamento espiritual está destinada al colapso.